El mundo está cambiando. La inspiración está en todas partes. Nunca ha sido tan fácil conectar, compartir y unir a la gente. Estamos aprendiendo de los demás y encontrando lo mejor de nosotros mismos, desafiando nuestras creencias y compartiendo nuestras vulnerabilidades, superando nuestros miedos y transformándonos para que podamos transformar el mundo. Creo que pasar tiempo mirando o escuchando a personas inspiradoras abre tu mente y estimula nuevas ideas. También creo en el poder de la tutoría personal para transformar al individuo. La misión aquí es crear una transformación a gran escala del sector de la seguridad en un cuerpo consciente y plenamente empoderado. Las entrevistas son en formato largo con voces importantes en la industria de la seguridad. Brindamos acceso a la verdad celebrando diferentes puntos de vista, perspectivas y conocimientos. Entrevistamos a huéspedes que han transformado su vida profesional. El Samurái Moderno busca descubrir lo que mueve a las personas y las hace extraordinarias. No se trata de mirar o escuchar pasivamente. Se trata de aprender, crecer y transformarse. ¿Hasta dónde podemos llegar? Yo soy Todd y este es El Samurái Moderno, elsamuraymoderno.com. Shalom, bienvenidos al Samurái Moderno, elsamuraymoderno.com. Hoy traemos al micrófono a un guerrero que vive la filosofía de conocimiento multiplicado por acción igual a poder. Presentamos a Iñaki Aldaz. Iñaki es sargento de la policía local en Cataluña, responsable operativo de la policía comunitaria. Es el tipo de líder que convierte cada patrulla en un máster práctico de seguridad ciudadana. Más allá del uniforme, Iñaki es entrenador de líderes en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y mentor universitario, labrando la próxima generación de agentes con mentalidad de servicio y estrategia. Su hoja de logros lleva brillo de medallas y puños de artes marciales, doble medalla honorífica de banda azul y 4 cinturones negros en DCA, Sambo, Kickboxing y Karate, que certifican que si hace falta, también golpea fuerte. Autor publicado y escribiendo su segundo libro, arquitecto de proyectos que reinventan la policía comunitaria, la comunicación directa con 50.000 ciudadanos en redes sociales y el apoyo psicológico integral a sus compañeros. Así que ajusta el volumen, afila la mente y prepárate para transformar conocimiento en acción con el sargento Iñaki Aldaz. Arrancamos. Bienvenido, Iñaki. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Tom, por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Me alegro que hayas aceptado. Mira, Iñaki, tu humildad dice mucho de ti, porque cuando yo te he invitado a participar en la entrevista, tú me has dicho, pero ¿qué puedo decir yo? Y yo digo, madre mía, ¿cómo le digo a Iñaki que por favor que venga? Porque sus conocimientos, queremos abrir este libro que es Iñaki. Tienes muchos seguidores en LinkedIn, muchísimos seguidores en LinkedIn. Eres un influencer en LinkedIn. Sí. Ha sido prácticamente de forma accidental, pero parece que va gustando lo que hago y está saliendo muy bien la cosa, sí. Por algo será, ¿no? Claro. Publicas contenido muy, muy interesante, aportas a nuestro nicho pequeño, pero que hace Sí, al grandes final. cosas. Sí, bueno, para darle un punto de vista diferente a lo que muchas veces se piensa de los policías y de cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, ¿no? Pues trato de hacerlo llegar
la realidad nuestra, ¿no? Un Para punto de vista real, acercarnos, ¿no?, ahí a la ciudadanía. lo has dicho, real, la realidad, ¿no? Mm. Venga, vamos a abrir este libro que ciñé aquí poco a poco. A ver, ¿cuándo empezó todo? ¿Por qué policía? Bueno, pues realmente fue más o menos casual, ¿no? Yo estudiaba en la universidad de jovencito, con 18 años. Entre los 18 y los 21 estuve estudiando en la universidad Ingeniería Superior de Informática, algo muy distinto de a lo que me dedico Claro, ahora, ¿no? sí, Pero bueno, también llevado un poquito por la inercia, ¿no? Terminas el bachillerato, los estudios básicos, y cuando tienes que entrar en estudios universitarios no sabes bien qué vas a hacer con tu vida, piensas ujú, que la informática puede ser el futuro y, bueno, decides estudiar eso sin más razón que ello, ¿no? Me di cuenta de que no me gustaba absolutamente nada. Eh, sí, tengo 3 años completos de la carrera de Ingeniería Superior de Informática, pero aún así, pues faltándome poco para terminarla, lo dejé todo. Lo dejé todo porque no nos quería ha seguir pasado a estudiando muchos, esto. Sí, 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 al final decidí cortar con todo. En ese momento yo me dedicaba mucho al deporte, a las artes marciales, era competidor de culturismo también, y decidí montar un gimnasio con un socio, con un compañero, con un amigo, y estuve sí, unos años dedicándome exclusivamente al deporte, a la nutrición, al asesoramiento deportivo de personas y tal. Hasta que sí, me volvió a entrar otra vez la inquietud de pensar si yo quería estar toda la vida dedicándome a eso, o qué pasaría cuando mi físico ya no fuera un físico de competición de alto nivel, ujú, qué podría aportar yo, si tendría salida dentro del mundo del asesoramiento, del entrenamiento, si era lo que yo quería hacer. Bueno, me empecé a hacer un montón de preguntas y decidí que tenía que buscar un plan B. Y entonces empecé a cursar estudios de seguridad privada. Saqué los títulos de vigilante de seguridad, vigilante de explosivos, escolta privado, bueno, saqué las tarjetas de identificación profesional, el título también de director de seguridad, bueno, todos los estudios más o menos posibles para poder trabajar en seguridad privada. ¿y qué pasó ahí? Y bueno, empecé a dedicarme a trabajar en seguridad privada, Ujú, pero directamente pues pasé a trabajar a una empresa que era una empresa pequeña que subcontrataba con grandes empresas de seguridad, y empezamos a hacer ujú, servicios de escolta privado. A ujú, veces de personalidades públicas en el sentido de la farándula, ¿no? El cine, la música y demás. Y luego, poquito a poco, pues me fui especializando más en empresarios que ya tenían amenazas reales, amenazas ¿de qué año concretas. y de qué zonas estamos hablando? Ubicación. Estamos hablando de Cataluña, el País Vasco. Estuve también en Suiza, porque una de las personas con las que estuve era itinerante entre Suiza y Cataluña, entonces Ujú, también estuve allí, pero básicamente Cataluña, y una temporada que estuve en el País Vasco también. ujú, Y estamos hablando pues de más o menos principios de los años 2000. Estamos hablando de hace unos entre wow, 20 y 25 años, wow, cuando empecé. Sí, era muy sí, jovencito. sí, Y bueno, ahí aprendí mucho, tuve la suerte también de coincidir con grandes profesionales. ¿Y qué pasó también? Pues que como participaba de muchos dispositivos de seguridad en los que participaba también la policía y de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, pues empecé a tener muchos amigos, muchos buenos contactos y muchos sí, mentores en la policía, y me empezó a atraer el mundo policial. ujú, Y además que había mucha gente que me recomendaba que entrara en la policía, que me pusiera ujú, a estudiar, que sería una cosa que me podía dedicar y que se me podía dar bien. Entonces, pues haciéndoles caso, sí. ¿Cómo has visto el proceso? después. ¿Te ha sido fácil, difícil de Pues entrar en el tengo que puesto? decir que el proceso en sí mismo,
yo creo que es difícil, es complejo, porque tienes que pasar muchas etapas. Pero sí que es verdad que yo tuve la suerte de empezar a intentarlo sobre el año 2007. Y en ese momento todavía no había empezado la gran crisis inmobiliaria, que también Ajá. conllevó una crisis de las administraciones públicas. Ujú. Y en ese momento había mucha oferta de plazas, ¿no? Entonces tenías muchas posibilidades. Si preparabas bien unas oposiciones, tenías muchas posibilidades de, en un sitio o en otro, sacar alguna plaza Sí. y poder tirar adelante tu carrera. Y yo tuve la suerte, la verdad es que lo dejé todo otra vez, dejé mi trabajo, lo dejé todo, me puse a estudiar y en aproximadamente un mes y medio, 2 meses, después de dejar mi trabajo, ya había aprobado mi primera plaza de policía y ya estaba en disposición de empezar a trabajar de policía, ¿no? Entonces, no fue un proceso muy duro, pero sí Ujú. que la plaza esta que conseguí fue muy provisional, era una plaza de policía interino. Eso suponía que yo posteriormente tendría que hacer otra oposición, sacar la plaza titular, digamos. Después Ujú. tendría que hacer los 9 meses de escuela de policía. Después tendría que pasar un año de prácticas antes de consolidarme o de tener la tranquilidad de que tenía mi plaza permanente de policía, ¿no? Entonces, aún saliéndome a mí bastante todo a la primera, el proceso es largo, es largo. Es largo, ¿eh? Es Son largo. 3 años Sí. tranquilamente hasta que tú tienes la seguridad de que vas a tener tu plaza permanente. Son tres Ujú. años. Wow, wow. Mm. Volveremos aquí, pero vamos a volver a tus tiempos como escolta, porque me gusta hablar de los escoltas y me gustaría saber cómo fue tu aprendizaje como escolta. ¿Has tenido compañeros que te han enseñado? Porque ya sabes que las horas de formación básica para escolta son muy pocas. Sí. ¿Y cómo has hecho tú para adquirir conocimientos? Bueno, pues bien lo has dicho. Al final es un tema de suerte, porque cuando uno inicia una profesión sin estar preparado, que es lo que pasa Ujú. después de estos cursos que son de horas muy limitadas Sí, y demás, cuando uno empieza una profesión sin estar preparado, si tienes la suerte de coincidir con grandes profesionales en tus sí, primeras etapas, aprendes mucho y además, como eres una esponja, estás lleno de humildad y, sí, bueno, que yo no la he perdido, ¿eh? Pero ya se sabe que a medida que pasan los años vamos cayendo en la trampa de pensarnos que lo sabemos todo, ¿no? Y nos cuesta sí. más aprender, ¿no? Pero cuando acabas de entrar en un sitio y no tienes ni idea de nada, eres una esponja. Entonces, que te den buenos consejos en ese momento, que Ujú. adquieras buenas costumbres y que aprendas a ser disciplinado y a ser cuidadoso, meticuloso en el trabajo y a no bajar nunca la guardia. Esos mensajes yo tuve la suerte que los recibí desde el primer día. Ser Porque responsable, ¿no? sí, sí, pero puedes encontrarte, en todas las profesiones hay de todo, y puedes encontrarte gente que se dedica a determinadas profesiones y que ya a lo mejor no lo están haciendo todo lo Ujú, bien que ujú. tocaría, o no tienen ya no tienen esa motivación, ese sentimiento Sí, de hacer las cosas con la ilusión del primer día, ¿no? sí, Yo, sí. afortunadamente, tuve la suerte de encontrarme, aparte de grandes profesionales, gente que estaba trabajando como si fuera el primer día, ¿no? Siempre con Ujú, mucha, ujú. con mucha atención. Aprendí muchísimo en mis primeros momentos. Esto como consejos para los principiantes, ¿no? ¿Alguna cosa que tú crees que ellos están haciendo mal cuando están entrando en este mundo? Yo me imagino que es todo lo contrario, ¿no? Pero alguna que resalte. Bueno, al final es un poco la mentalidad general que vemos, ¿no? De las nuevas generaciones. Y es el pensar que los que ya llevamos muchos años estamos desactualizados, estamos desmotivados y que ya estamos con el burnout, ¿no? Que estamos quemados. Y que hay poco que aprender de nosotros más que malas costumbres, ¿no? Entonces, ellos vienen, que se comen el mundo, que Sí, vienen de la escuela de policía, donde les han dado es verdad, lo eh, veo, es verdad.
Sí, vienen con muchísimos conocimientos y muy actualizados, porque claro, Sí, vienen aquí en Cataluña, por ejemplo, el curso de la Escuela de Policía son 1.500, 1.800 horas de formación en muchas materias y entonces, pues claro, vienen actualizados de normativa, vienen actualizados bueno, en todo el tema de sí, procedimientos, de trabajo, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, la esencia de este trabajo, como bien sabrás, ¿no? Pues no es esta, ¿no? Es lo que no se puede explicar, lo que no pueden explicar los libros, es lo que podemos explicar los Es la veteranos. calle. Sí. Y hay que tener mucha humildad, la mente muy abierta, saber escuchar. Y a las nuevas generaciones creo que les falta un poco de eso. Mm, qué interesante. Mira, eres uno de los Sí, pocos que me ha mencionado esto. Y es verdad. Vienen sí. prepotentes, ¿no? También tengo que Vienen. decir que conozco también gente de este perfil que son muy potentes, muy humildes, que aprenden mucho, que están siempre dispuestos a escuchar lo que se les dice, pero generalizando, creo que ahí las nuevas generaciones quizás están pecando un poco de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba diciendo al principio que eres Yo, coach. yo Dime, juego, dime. Continúa. no, decía que yo ahora mismo, pues como soy mando y como soy sargento ya, pues es más fácil que me escuchen. Pero no me escuchan por mi condición de veterano y por mi condición de persona experta en la profesión, sino que me escuchan porque me tienen Por que la, escuchar, por la que soy jerarquía. mando y claro, y entonces sabe mal que a sus iguales, pero que saben mucho más que ellos, no les escuchen de la misma manera, ¿no? Eso es lo que yo he hecho un poco en falta de las nuevas generaciones. Siempre ha pasado, ¿no? Pero bueno, afortunadamente es un porcentaje muy bajo, ¿no? Muchos vienen Mm, con ganas de aprender, ¿no? sí, sí. Esperemos. Me la he inventado, esa estadística me la he inventado. Bueno, yo no me atrevería a hacer números, pero Sí, 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 sí. Creo que es al revés, ¿no? Em, estaba viendo que, claro, lo he leído al principio sobre ti. Eres coach, ¿no? Estás formando a líderes. Dime un poco más de eso. sí, bueno, a través a partir de mi currículum y de los estudios que he cursado pues en temas de liderazgo, coaching, dirección de equipos y demás, Ujú, pues me presenté a una convocatoria que organizó el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Fue una convocatoria para contratar personal para el departamento de liderazgo. ujú, ¿Qué hace el departamento de liderazgo? Pues toda la formación en materia de liderazgo, valga la redundancia, de los mandos, de los nuevos mandos y de los diferentes ujú, escalafones de mando de las policías locales y de los Mossos de Escuadra. Entonces, en todos los cursos de promoción, de ascenso, de categoría, pues existe la asignatura de liderazgo, en la que se enseña en las diferentes categorías pues cómo ejercer el liderazgo de equipos, la gestión de personas, la gestión de conflictos dentro del personal y un poquito cómo enfocar el cuidado del personal, el mantenimiento del orden y de la disciplina dentro de los grupos de trabajo, al mismo tiempo que intentamos empoderar a la gente. sí. Y dentro de ese departamento de liderazgo, pues pasé un proceso de selección y me contrataron. Ujú. ¿Alguna frase, algún moto, un lema que te gusta a ti decirles a los chicos que están ahí participando en tus cursos? Algo con lo que quieres que ellos se queden. ¿Te gustaría que se les quede algo? ¿Te Bueno, gustaría que se... ¿Me sí, entiendes? hay una frase que me dijeron una vez y que realmente no he encontrado el autor. Debe ser un dicho de estos Sí. anónimos, pero que a mí me ha llevado, me ha seguido, me ha acompañado siempre toda mi vida, que Ujú. es la diferencia entre un héroe y un temerario es el resultado. ¿Qué quiere decir esta frase o cómo la interpreto yo? Puedes hacer las cosas muy, muy bien, que si el resultado no es el esperado, te van a tachar de temerario,
los medios de comunicación te van a descuartizar. Ujú. Probablemente todo el mundo pondrá en duda tu profesionalidad y, sin embargo, haciendo exactamente lo mismo, si el resultado es bueno, te pondrán una medalla. Sí, no, claro. La ley de la vida. Entonces, exacto, siempre que hacemos alguna cosa, no debemos juzgarnos por el resultado, sino por las decisiones que hemos tomado Las intenciones. para intentar resolver el problema, porque el resultado a Ujú. veces nos va a poner esa etiqueta de temerarios o esa etiqueta de imprudentes o esa etiqueta de poco profesionales porque salió mal. Y pongo un ejemplo rápido, un incendio en una vivienda y un policía que entra a la desesperada y se pone a sacar gente y salva 6 personas. Y saca a todos los habitantes de la casa, los saca fuera. Menos al Será niño. un héroe. Será un héroe. Sí, bueno, si hablamos ya de menos al niño, pero imagínate que ese policía entra, no ha tomado las medidas de seguridad, sabemos Sí, que no ha tomado las medidas de seguridad, y acaban muriendo las 6 personas, el policía sí. y 2 bomberos que intentaron salvarlo. Ese policía va a ser un temerario, un kamikaze, ¿me entiendes? Sí, Entonces, y sin embargo, ha sido el resultado, ¿no? Lo que ha marcado, sí, sí. digamos, Me viene, me viene en la dime, cabeza dime. ahora el ejemplo de Ernesto Pérez Vera, que seguro te suena, ¿no? Mm. Ernesto y su famoso accidente, ¿no? Que sufrió, que se puede también aplicar a lo que estamos hablando ahora. Em, ¿Alguna anécdota que te haya pasado en tus tiempos como escolta? Bueno, sí. La verdad es que afortunadamente es una anécdota, ¿no? Pero estaba en un pueblo del País Vasco, era un escolta de un concejal muy joven de este pueblecito, de un concejal Ujú, de un partido bastante, digamos, mal visto en aquella zona y en aquellos tiempos. Y bueno, estábamos caminando por la calle y justo en ese momento había fallado la información. Había una manifestación de grupos radicales, bueno, ya sabemos, ¿no? ujú, A favor del grupo terrorista ETA y demás. Había una manifestación sí. eh, que venía en la misma dirección que la que caminábamos nosotros. Entonces, recuerdo que reconocieron al chico este, al concejal Wow, del wow. partido. Tuve que meterlo dentro de un bar, nos encerramos en el lavabo del fondo del bar. Sí, Yo recuerdo haber estado con mi arma en la mano esperando que alguien abriera la puerta del lavabo. wow. Se escucharon muchos gritos fuera y demás, pero el propietario del bar, que era conocido también de todo este movimiento y tal, pero que al Sí, mismo tiempo conocía al chico al que yo estaba protegiendo, sí. consiguió calmar los ánimos y tal, y bueno, después de un buen rato esperando a que abrieran esa puerta del lavabo para lincharnos, ¿no? Con mi arma en la mano y con el concejal detrás, que ya tenía el pobrecito el váter preparado, pues conseguimos Un salir de directo, mejor allí. dicho. Afortunadamente no pasó nada, sí, pero Wow. esa anécdota, sí. Sí, 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 sí. También recuerdo una vez en la que había, bueno, porque en el País Vasco hubo muchos enfrentamientos armados fruto de la confusión entre policías de paisano, escoltas Sí, privados. sí. Entonces sí que viví también algún momento de tensión con guardias civiles que estaban de paisano allí y que, bueno, ambas partes nos pensábamos que éramos el enemigo bueno, que incluso yo no lo viví, pero sí que estuvimos a punto de Sí.
cruzar fuego, eh, también Wow, bueno, por toda la tensión de aquellos años, ¿no? Allí. qué Entonces, sí, tensión, ¿eh? Qué tensión. sí, Mm. sí, son anécdotas, bueno, No, ahora las no, explico con sí. simpatía, pero en su momento, pues, No quería estar en tu lugar ahí en el baño, aguantando la puerta. bueno. Sí, 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 aquella del baño, porque además fueron bastantes minutos, se hizo muy largo, fueron bastantes minutos en los que se escuchaban gritos fuera y bueno, yo estaba esperando en cualquier momento y claro, es lo que hablamos de las decisiones, ¿no? A lo mejor solo abren el baño para increparte y tú abres fuego Ya, pero no puedes y saber. es- Te esperas lo puedes peor. abrir fuego contra una multitud. Entonces, el cómo cómo vas a gestionar eso si abren la puerta, qué decisión vas a tomar, cuánto tiempo puedes esperar para reaccionar o no. Entonces, Ujú. se hace muy largo el tiempo allí. ¿Estabas en solitario? ¿Eras el único escolta? Sí, en ese momento sí, Como la sí, mayoría de los servicios, ¿no? sí, sí, sí. Eso ha sido Admiro, también, admiro a los escoltas en solitario. Admiro ese trabajo. ¿Eh? sí, la verdad es que es complicado. ¿Te han puesto algún apodo? ¿Tienes ahora algún apodo? Ahora mismo te diría que no lo sé. No lo sé. Estoy casi seguro de que sí, porque claro, todos los mandos de mi rango tienen apodo. Sí. Pero ahora mismo no sé. Cuando yo era agente, claro, por mi condición también de culturista bueno, Sí. tenía bastante más masa muscular que ahora y demás. Me llamaban Brutus, me llamaban Gorila. eh, pero luego así como apodo operativo, una temporada, porque cuando yo patrullaba de noche, patrullaba siempre con un compañero que me enseñó muchas cosas Ujú. y siempre patrullábamos la zona norte de la ciudad, entonces nos llamaban los Reyes en el Norte. Esto Los, sí que lo los Reyes recuerdo. del Norte. Los Reyes en el Norte, esto Sí, viene de la serie esta de Juego de Tronos, sí, eh, sí, en el que bueno, hay un personaje que le llaman el Rey en el Norte, ¿no? Pues a nosotros nos llamaban los Reyes en el Norte, porque el norte de la sí. ciudad en aquellos años particularmente era complicado y nosotros patrullábamos por allí siempre. Erais los amos de la noche, ¿no? ¿Cuánto tiempo has Bueno, hecho noches? he estado durante 11 años trabajando por la noche. 11 Dios. años. Mm, sí, sí. 11 años, bueno, en lo que he vivido muchas cosas buenas y algunas pues no tan buenas, ¿no? Pero Al- que, bueno, me han enriquecido ¿Qué mucho. pasa en la noche? ¿Qué puede pasar en la noche? Me imagino que hay noches tranquilas, ¿no? Y también noches que parecen tranquilas y de repente en un segundo estallan. Pues mira, justo lo has descrito exactamente como es, ¿no? Mm. Hay noches, pues una noche, me lo invento, ¿eh? De 13 de febrero, miércoles, Sí. por la noche, una noche fría, en la que no pasa absolutamente nada y que puede terminar la noche en la que parece que no pasan las horas. En la misma noche o una noche exactamente igual, después de 4 horas sin absolutamente ningún servicio, toda la ciudad en silencio y demás, pues Ujú. tienes que pasar de 0 a 100 en unos segundos, activarte completamente, pues porque se está produciendo un robo violento, porque hay una agresión en un domicilio, porque hay un gran incendio, porque ha habido un accidente de tráfico terrible con muertos, Ujú. y pasas de la tranquilidad absoluta pues a tener que estar completamente activado y con todos los sentidos puestos en la conducción, en las manos Ujú. Ujú. de las personas con las que estás interviniendo, ser Sí. meticuloso con los cacheos que estás haciendo y en la noche es eso. Y pocos servicios, pero la mayoría de ellos pues muy complejos, porque bueno, Me son... decías que estabas en los barrios del norte, ¿no? En la zona del norte. Sí, estuve mucho Que tiempo allí, pues por allí, era sí. más complicado, ¿no? Hay más caliente la cosa. ¿Qué, qué Sí, sí, hábito, sí. qué hábitos utilizabas para generar confianza con la gente, con los vecinos?
Bueno, nosotros al final no teníamos ningún problema de patrullar por cualquier sitio de la Ujú, ciudad, en dejarnos ver, en ujú. bajarnos del coche, en hablar con la gente, en acercarnos a la gente, a los buenos y a los no tan buenos. Es decir, tienes que generar una red de confianza con todos los perfiles. Porque al Sí, final vas a necesitar el que se piense que por llevar un uniforme es todopoderoso se equivoca. Entonces siempre tienes que generar alianzas sí. y porque nunca sabes cuándo las vas a necesitar y de dónde te pueden sacar esas alianzas, ¿no? Entonces, pues bueno, al ¿Te, final te esa un acuerdas de poco algún viene la caso estrategia. de algún caso que alguna de esas alianzas que estás mencionando ha evitado algo mayor, algún conflicto? Sí, sí, te podría explicar. Bueno, son casos, entiende que yo soy policía local y Sí, son sí, sí, casos de muchas veces generales, de ¿no? convivencia Sí, y demás, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, se han dado circunstancias en las que por crisis económica y demás y por falta de personal hemos estado muy poco personal trabajando en el turno de noche en una ciudad de más de 200.000 habitantes, como es la ciudad en la que trabajo yo. Y te puedes encontrar como me encontré yo una vez, una despedida eh, de soltero en un bar en la que había 30 o 40 varones muy embriagados, drogados, con muchas ganas de juerga y que ya estaban generando problemas, que habían amenazado a los vecinos que se habían quejado del ruido y demás. Y sí. solo éramos una patrulla disponible. Entonces, claro, el enfrentarte con una patrulla a 40 personas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? En- ¿Qué haces tú en los primeros 30 segundos, en el primer minuto que llegas a un lugar conflictivo para desescalar la situación? ¿Cuál es tu estrategia? yo ralentizo mis movimientos y sonrío. Me muevo muy despacio Ujú, y llevo una cara amable. Y entro siempre con muchísima educación. Siempre mis primeras palabras de buenas noches, disculparme, si alguien me puede atender dame tu y placa, dame tu intento, placa. eh, intento entrar así. Y Sí, bueno, esto lo que yo hago visible para generar calma y lo que no es tan visible es que, bueno, hago un barrido absolutamente de las primeras sí. reacciones ¿Qué y buscas? ¿Qué indicios? busco un aliado. ¿Qué, qué buscas? ¿Qué buscas en el marido? ¿Qué te haría pensar que aquí la cosa va a estallar? Bueno, yo siempre, pues es fijarte un poquito en las manos de la gente y en Ahí, las ahí, miradas. Y ahí. entonces yo busco, mi principal objetivo es buscar un aliado. Alguien que parezca más responsable, que esté menos excitado, Sí, alguien que te dé ya una primera respuesta más o menos conciliadora sí, y ahí siempre sin perder la atención al resto, pero intento buscar al líder, pero sí. al líder Al macho alfa. pacífico. Al macho alfa, pero el pacífico, ¿no? Porque siempre hay el Sí, que, el que está saltando por allí y tal, ¿no? sí, Entonces tienes sí, que sí. ¿Te buscarlo. acuerdas de alguna vez de algún error que has cometido y estalló? Sí, El que te sí, enseñó también. una gran lección, más de una vez, También he ¿no? cometido. Sí, sí, algunas veces de más joven he cometido errores y a veces son errores sutiles, como por ejemplo intervenir en una conversación que un compañero ya tiene controlada Ah, e claro, intervenir con un comentario claro. tajante y que a lo mejor está fuera de lugar y encender el fuego y, Sí, y acabar mal. O incluso algunas veces responder a un comentario que ninguna, o sea, yo por ejemplo, a una persona que le estoy malinterpretado. dando, no malinterpretado, no, una persona que yo le estoy dando órdenes y las está obedeciendo, a día Ujú, de hoy me importa poco que esa obediencia la acompañe con quejas, con decir de que siempre estamos fastidiando, que siempre estamos buscando no sé qué, que tendríamos que estar trabajando y no molestando a la gente. Ese ujú. tipo de comentarios, a mí ahora mismo, mientras la persona
cuando yo le diga, colócate en la pared, enséñame las manos, haz esto, haz lo otro, me va obedeciendo, obvio bastante que lo vaya acompañando con comentarios. En otras ocasiones, cuando he sido más joven y más inexperto, pues me he centrado más en esos comentarios, en contestar esos comentarios y en hacerlo personal hasta que la intervención sea complicado. Entonces, eso también trato de enseñárselo yo a los jóvenes. La experiencia te ha machacado el ego, ¿correcto? Correcto, correcto. La Mm, experiencia y afortunadamente mi querido compañero Isidro, que me ha dado muchas lecciones de humildad y me he llevado muchas broncas de él. Me ha ¿Tu enseñado compañero de muchas patrulla? cosas. Mi compañero de patrulla durante 9 años, y además que me cogió nuevecito de la academia y me enseñó lo que es la humildad, lo que Pues es todo ese tipo aplaudimos de a Isidro. Aquí Isidro. aplaudimos a Isidro porque he escuchado, me han contado, he escuchado, hemos visto, tú has visto, todos hemos visto de esa gente, de esos veteranos que están ahí, dicen, a mí no me pagan para enseñar a nadie. No, no, Isidro a mí me cogió, para mí es mi padre profesional, mi hermano mayor en lo personal, y me ha enseñado muchísimo como profesional y como persona también. Ujú. Entonces, ¿Cómo para hacíais mí para que está... sea llevadera la patrulla a la noche, para que pase rápido? Bueno, nosotros es que Isidro y yo tuvimos mucha química desde el primer momento. Ajá. Entonces, siempre nos gustaban las mismas cosas y nuestra forma de trabajar, bueno, era su forma de trabajar que él me enseñó a mí, pero enseguida conectamos y es que no necesitábamos hablar en los servicios. Bastaba una mirada, bastaba un gesto, el cómo se colocaba uno respecto de la gente y respecto del otro compañero para saber qué tenías, cuál era el siguiente paso. Y luego en lo personal coincidíamos mucho, ¿no? También, pues cómo vemos la Ujú. policía, cómo vemos los mismos gustos, la Sí. pasión por el deporte. Entonces, sí, con Isidro, la única diferencia entre él y yo son 12 o 13 años que tiene él más Sí, que yo sí. y 35 años de servicio que lleva ya. Uf. Entonces, sí, mi querido Isidro está ya a punto de jubilarse. Te iba a decir, ¿no? Ya está a punto de Sí, disfrutar, ¿no? Que ya es sí, tiempo. sí, y tanto. Estás ahí a pie de cañón, estás en las calles. ¿Crees que hay algún aparatito, algún gadget, ¿no? Alguna cosita que está ahí disponible, pero que la policía podría adquirirlo y no lo hace? ¿Tienes algo en mente que sería muy útil? Está ahí y no lo adquieren. Bueno, hace un tiempo te diría rápidamente, ¿no? Pues hablaría del taser, ¿no? Y Sí, hablaría de las cámaras cámaras. unipersonales y de las cámaras en los vehículos, que tanto se ve Sí. en otros países, ¿no? Ujú, Pero ahora mismo vamos en la buena línea, en la buena dirección y ya incluso las policías locales, pues ya estamos adquiriendo. Yo, por ejemplo, yo particularmente, yo presto servicio con taser también y con cámara unipersonal. ujú. Lo que echo de menos es que sea algo que sea extensible a todos los agentes que prestan servicio en la calle, porque ¿Y yo lo llevo como por qué no lo responsable. es? ¿Quiénes lo Bueno, no lo llevan es. y por qué no No, lo llevan los demás? pues lo llevamos en Cataluña, lo llevamos los responsables, los jefes de turno. Lo Ujú, llevamos los responsables digamos, del equipo de personas que están prestando servicio en ese sí, turno sí. determinado y que básicamente la mayoría de las veces tenemos rango de sargento, tanto policías locales como Mossos de Escuadra, y el motivo por el que no lo llevan el resto es porque hay un, hay una normativa que emana del Parlamento de Cataluña en el que, bueno, digamos que para que los partidos políticos aprobaran la resolución que admitía que las policías de Cataluña pudieran utilizar el taser, eh, la condición que ponían política era que se restringiera a los responsables de servicio y a las personas con más rango, dentro del servicio operativo, a las personas con más rango.
Entonces ahora mismo está limitado a eso. ¿Crees que todos deberían de llevarlo? Yo creo que sí, por supuesto, es un arma no letal que en la ¿Cómo se mayoría podría de los... justificar esto? ¿Cómo se podría justificar esto para... Bueno, al final yo creo que acabará pasando porque yo creo que ahora estábamos en un paso intermedio, ¿no? Porque daba mucho miedo al mundo político, al mundo mediático, en el desconocimiento verdaderamente de cómo funciona un dispositivo de control de energía, de conducción de energía, perdón, un taser, ¿no? Pues que íbamos a ir los policías electrocutando a la gente, ¿no? Por la calle. Entonces es como que generaba mucho miedo, ¿no? Cuando verdaderamente no se electrocuta a nadie, son pulsos eléctricos que lo que hacen es inhibir la función motora y la persona pues queda, digamos, incapaz de responder, pero no estás electrocutando a alguien como si metiera los dedos en el enchufe, ¿no? Bueno, Y se no ve estás muy torturando a nadie, dramático. ¿no? Se ve Claro, muy no estás dramático, torturando a sí. nadie, pero bueno, eso es un poco fruto también del desconocimiento, del poder mediático de los grupos de presión. Entonces, yo creo que estamos en ese paso intermedio en el vamos a dárselo a los responsables, a los mandos, y ahora que están viendo que se está haciendo un buen uso y que en muchos casos pues está salvando incluso vidas de las Sí, personas que son los agresores, ¿no? No solo salva la vida de los policías, sino que también de las propias personas que son agresores, porque nos evitamos utilizar el arma de fuego en algunos casos, ¿no? ujú. Pues yo creo que ahora que se está viendo que los resultados son buenos y que no son tan dramáticos como que íbamos a ir electrocutando a la gente, pues ahora yo ¿Llegaste a creo que el usarlo siguiente tú? paso, yo de momento no. Ujú. No he tenido que disparar a nadie con el taser, pero sí que he hecho un uso, porque la normativa nuestra, en el Sí. procedimiento de trabajo nuestro, sacar el arma y hacer un arco eléctrico a modo de aviso ya es considerado uso, con lo cual ya tienes que hacer toda la documentación y todos los ¿No tienes que buscar un informes y tal. voluntario para eso? No, ¿no? ¿Eh? ¿No tienes que No, buscar un voluntario para eso? no, a veces cuando ya te encuentras en la situación que a la persona le vas a dar la última oportunidad, ¿no? Antes de utilizar el arma, y Sí, pues le avisas que estás grabando la intervención, que lo que tienes en la mano es un dispositivo conductor de sí. energía, que le Por si no lo dispararás, ve. le haces un arco de aviso, que vea los rayitos, ¿no? Y eso es bastante disuasorio. Y yo he llegado hasta ese punto. Afortunadamente, pues nosotros, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, que es muy grande, la Sí. policía local nuestra no hemos tenido que hacer uso todavía. Ujú, Y los Mossos de ujú, Escuadra en contadas ocasiones, ¿no? ¿Por qué? ujú. Porque ahora mismo la propia presencia del taser en una intervención hace que la intervención se rebaje muchísimo, porque nadie quiere recibir una descarga. Y es Bueno, un poquito eso, es bastante m disuasorio. menos mal, menos mal. ¿Drones? Drones tenemos en Sabadell. Ujú. Drones tenemos y ahora cada vez le vamos dando más uso y bueno, es una buena herramienta. ¿Los pilotos de drones tienen que ser uno de ustedes o es externo? Existen las dos fórmulas. Nosotros tenemos pilotos de drones propios, pero también se puede externalizar el servicio, se puede contratar Ujú, una empresa especializada y contratarles servicios concretos. Nosotros ujú. tenemos drones propios y pilotos propios. Ajá, ujú. Vamos otra vez a me decías antes que has hecho culturismo, claramente sabes de entrenamiento, sueño, comer bien. Bueno, de sueño no le hacías mucho caso, ¿no? No lo seguías muy a rajatabla, No, pero no. comer bien, entrenar bien. eh, ¿Cuál era tu rutina? Porque has estado 11 años en la noche. ¿Cómo hacías para estar al 100%? Pues mira, me acostumbré durante mucho tiempo a entrenar cuando terminaba mi jornada laboral. Al final, no Entonces, me digas. sí, sí, al final de la jornada laboral, ¿Eres de los que entrenan antes de dormir? sí, sí. Siempre he sido de los que entrenan antes de dormir. Wow. Pero eso, claro, es algo muy personal. Sí, sí, Eh, sí, sí. es algo muy personal. Al final era también un poco lo que me encajaba con el horario, porque trabajando Claro, de noche y con el ritmo sí. circadiano al revés,
después de trabajar toda una noche, de dormir unas cuantas horas, despertarte al mediodía y pensar en tener que ir a hacer un entrenamiento. Además, yo en mi caso, que en aquellos años entrenaba como un demente, es decir, Sí, no era opción, porque yo me levantaba con el cuerpo traspuesto, necesitaba tiempo para recuperarme hasta que sí. cogía ritmo y no era una buena opción irme a entrenar. Entonces, cuando más activo estaba, muchas veces era finalizando mi jornada. Y Wow, afortunadamente allí en la comisaría en la que yo trabajo tenemos un gimnasio. Entonces allí qué un gimnasio afortunado. además bastante bien equipado. Entonces era terminar la jornada laboral, quitarme el uniforme y a ¿Con entrenar. mancuernas de 50? Bueno, no en todos los ejercicios, ¿eh? Algunas veces sí, No, pero los tenías, pero los tenías. sí, un gimnasio muy bien equipado, la verdad que sí. Qué bien, qué afortunado. Mm. En cuanto al entreno y a la rutina, ¿no? Pero sigo insistiendo, la noche, sales quemado, ¿no? El burnout, como lo llaman en inglés. ¿Cómo lo evitabas tú sin perder para evitar perder la motivación? ¿A punto de café o cómo? A ver, hemos Hola, perdido ahí. a Ahora, ver, te he sí, hemos perdido, ¿eh? vuelto. Hemos Ahora. estado Vale, 5 segundos fuera, no pasa nada, sí, volvemos. vale. Em, Te decía, ¿cómo gestionabas tú todo ese estrés? Porque has estado tanto tiempo en la noche, entonces había este burnout, estabas quemado, ¿qué hacías? ¿Tomabas cafés o cuál era tu secreto para no perder la motivación? Sí, no, el café y el policía van juntos, siempre. Entonces, de día y de noche, pero de noche más todavía, ¿no? Mm, Entonces, sí es verdad, un consumo de café demasiado elevado, sí, porque además yo lo compaginaba con estudios universitarios, entonces bastante, y bueno, y la vida personal que tenemos todos, ¿no? ujú, Entonces, sí, pocas horas de sueño, nunca abandonaba mi entrenamiento, con lo cual esto también sí, señor, es contraproducente a veces, ¿no? Porque si no descansas bien, a veces el entrenamiento da igual, hay que entrenar. te puede llevar a más a una lesión que otra cosa, pero yo quitarme el entrenamiento era colapsar mentalmente, ¿no? Y entonces eso Te no me lo quitaba acompaño, nunca. te Sí. acompaño. Y bueno, mi estrategia era siempre dormir un poco antes de irme a trabajar. Yo volvía de Mm, la universidad a las 7 de la tarde y yo hasta las 8:30 o 9 menos cuarto siempre dormir. ¿Cuál era tu Dormir y horario? irme recién levantado a trabajar. ¿Cuál era tu horario? ¿De qué hora a qué hora? Yo trabajaba desde las 10 menos cuarto de la noche hasta las 6:15 de la mañana. Ujú, ujú. Y los turnos que me tocaban de trabajo, 8 horas y Sí, media. Entonces, pues empezaba a las 10 menos cuarto, pues yo hasta las 9 menos cuarto dormía algo después de la universidad. Luego hacía mi trabajo, mis cafés, mi entrenamiento y después de un entrenamiento de los que yo hacía antes, ahora ya no, ¿eh? Pero de los que yo hacía antes, cuando te da ya el bajón, ¿no? Después de ese rato en el que ya te has duchado sí, y haces la última comida antes de acostarte y demás, sí. te aseguro que yo dormía como un bebé. Era muy profundo, ¿no? El Sí. descanso. Sí, por lo menos era descanso bastante de calidad, creo, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Esto si no había algo que te quitara el sueño. ¿Hay algo que te quita el sueño? Ahora mismo. Ahora mismo, bueno, ahora mismo me quitan el sueño mi bebé de 4 meses y Literal, literal. mi niño de 4 años. Esto literal. Sí. El sueño en sentido figurado, la verdad es que no. La verdad es que tengo una vida bastante estable. Tengo una vida, soy bastante feliz ahora, estoy contento en la situación que tengo y me quita el sueño determinadas cosas del trabajo, ¿no? Presiones del trabajo, situaciones que se generan a veces, porque yo llevo un grupo de unas 50 personas aproximadamente, cada uno
con sus problemas, con historias personales, conflictos entre ellos, Sí, algunas historias personales absolutamente dramáticas, ¿no? Y entonces, quieras que no, cuando hay alguien como yo que priorizo el bienestar de las personas que están trabajando conmigo por encima de cualquier cosa, sí, pues te vas cargando la mochila, ¿no? sí, Entonces hay sí. momentos en los que no puedo conciliar el sueño pensando cómo puedo ayudar a esta persona, cómo puedo darle la vuelta a esta situación, cómo Ujú, puedo suavizar el sufrimiento de la otra persona. Esas cosas sí, sí que me preocupan mucho, empatizo mucho. sí, Eh, yo lo veo como una virtud, pero en este sentido puede ser un defecto también, ya. porque a veces me genera angustia, ¿no? Pero es angustia por cuidar a mi gente, ¿no? Sí, sí. Eso dice mucho de ti. Dice mucho de ti, Muchas gracias. Iñaki. Eres una gran persona. Em, en algún momento a lo largo de tu carrera, desde el principio, ¿no? Desde en seguridad privada, seguridad pública, has dicho, ¿qué mierda hago yo aquí? Bueno, siempre cuando me preguntan Ahí cuando esto, estabas en el baño con el ¿eh? protegido. Bueno, esa es una. Esa es una. Desde luego, esa es una de las situaciones en las que pensé, madre mía, ¿cómo se te ha ocurrido dedicarte a esto con lo bien que estabas tú en tu gimnasio? Sí, sí, sí. Esa sí ha sido una de las ocasiones. Otra ocasión, al final, la cuento también siempre, pero porque es una anécdota que yo la recuerdo con cariño, pero sí que verdaderamente pensé eso, ¿eh? Y fue mi primer Adelante. día de policía, mi primer día de policía. Yo Wow. aprobé, sí, mi primer día de policía, yo aprobé la oposición de policía en un pueblo pequeñito y bueno, aprobé de interino. No fui a hacer ningún curso, Sí, no me dieron ningún tipo de formación. Me recibieron un día, me dieron mi uniforme, mi carpetita con el talonario de denuncias, con mis actas y con todos los papelitos que llevamos mm, los policías y ya me tocaba trabajar. Entonces, recuerdo que tenía que empezar un miércoles a las 6 de la mañana. Entonces me presenté ahí a las 6 menos cuarto, con mi uniforme, impoluto, perfecto, y a mí me tenía que... Es un pueblo pequeñito y solo aquel día solo trabajaba yo y un cabo, un mando, que era el que me tenía que dar la bienvenida y enseñarme cómo iba a ir mi día y demás. Entonces yo llegué cuando justo terminaba el turno de la noche. Entonces el cabo del turno de la noche me dijo, hola chaval, ¿qué pasa? ¿Tú eres el nuevo? Digo, sí. Me dice, bueno, es que el cabo que tenía que estar contigo se ha puesto enfermo, entonces vas a estar estás solo. solo. Wow, 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 Y wow, le wow. digo, claro, yo le digo, ¿cómo que voy a estar solo? Sí, sí, vas a estar solo porque yo me voy. No esperarás que me quede contigo. Me dijo, no, no esperarás que me quede contigo. Wow, Tú, mira, toma, aquí tienes tu carpeta, aquí tienes las llaves del coche patrulla y aquí tienes un mapa del pueblo. Cógete wow. el mapa y el coche patrulla y te vas a dar una vuelta y te vas conociendo el pueblo. Y le digo, bueno, ¿y si pasa algo, qué hago? Y me dice, tranquilo, no va a pasar nada. Y le digo, pero... Me dice, sí, sí, no te preocupes. A las 10 de la mañana llega el jefe y luego ella te explicará lo que tienes que hacer. Digo, y de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana yo voy a estar solo aquí. Y me dice, sí, sí, porque yo no me voy a quedar contigo. Venga, chaval, que te vaya bien. Hasta luego. Directamente en la boca del lobo. Me encanta. Directamente Dime, en la ¿qué boca ha del lobo. pasado? ¿Ha pasado algo este Entonces, día? claro, me monto en el coche patrulla, miro así a la derecha donde estaba el cuadro donde se llevan las luces de los prioritarios y tal. Digo, es que no tengo ni idea ni por dónde se enciende esto. Es que no me explicó nadie nada. Arranqué el coche patrulla y me fui a dar una vuelta por el pueblo y recuerdo coger el teléfono y llamar a mi mujer.
y decirle, mira, escucha, me he equivocado de trabajo. Esto no es lo que yo me pensaba. Estoy solo. ¿Cómo que estás solo? Estoy solo, te lo prometo. Aquí no hay nadie. Soy el único policía que hay en la ciudad. Y aquel día sí que pensé, no sé qué narices hago aquí. Esto no es lo que esto no es lo que yo me esperaba. Pero mira, lo has superado. Sí, aquel día, siempre cuento que aquel día no pasó nada. Pero te aseguro que yo, la única opción que tenía era, bueno, es cierto que yo tenía cierto bagaje porque yo venía de la seguridad privada, porque yo había vivido situaciones de estrés y situaciones complicadas, pero al Sí, final el día a día de un policía, atender un accidente de tráfico o atender una mediación entre vecinos o levantar un acta por un desperfecto, por una infracción o por llevar droga, por lo que sea, yo no sabía ni qué papeles tenía que rellenar. A mí nadie me había explicado nada. mm, Entonces, pues la verdad es que pasé un rato un poco complicado, ¿no? Pero no pasó nada. La verdad que no pasó nada. Y luego a partir de ahí ya empecé el aprendizaje y ya está. Se menos mal, superó. menos mal, menos mal. ¿Me acuerdas de los entrenamientos en Israel, no? Que hacemos en Israel. Bueno, Cuando mandamos, vosotros estáis a otro nivel, ¿eh? pero sí, cuando yo llegué a Israel en mis primeros días, nos tiraron, después de hacer un entrenamiento básico, ¿no? De andar en formación y todo lo básico, ¿no? Nos tiraron directamente en Cisjordania, ahí entre palestinos. Claro, los israelíes no Eh, podían entrar con nosotros porque los linchaban, pero nos dejaron un coche alquilado y venga a hacer prácticas en Cisjordania, en Jericó. No veas cómo nos bueno, miraban todos, ¿eh? claro. Lo mío es un juego de niños comparado con eso, ¿no? Pero ¿a qué es? Bueno, pero has aprendido. Claro, aprendes. Esto se te queda engrabado. Aprendes y bueno, ya la temporada que estuve allí también, porque al final con muy pocos recursos tenías que resolver muchas cosas, ¿no? Y entonces Correcto. aprendes a hacer mucho, mucho con poco. Y entonces cuando yo entro en Sabadell y veo el despliegue de recursos que tenemos aquí, Sí, pues como que se me abre un mundo, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a resolverme mis problemas y lo que yo me iba encontrando con muy poquitos recursos. Y claro, aquí tenemos muchos recursos, somos una policía bastante potente, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio de chip, ¿no? qué buen entreno, ¿no? Qué buen Sí. entreno. Por eso llegaste quién eres hoy y de aquí. Eso te ha moldado, Bueno, yo te creo ha que todo un formado. poco, ¿no? Todo un Todo un poco, poco te, correcto. todo un poco te convierte Ujú, en quien eres, ¿no? En un momento ujú. dado. Sí, en un perro guardián, ¿no? Como los llaman. Yo soy muy agradecido con todas mis experiencias y con todas las personas que han pasado por mi vida, las que me han enseñado cosas buenas, las que me han hecho daño, las que me han intentado arruinar la vida, las que me han aportado valor, pero todas me han convertido en quien soy, ¿no? Y no me olvido de ninguna, no me olvido de ninguna. A ¿Cómo todos, a te los buenos y a los malos, estoy agradecido ujú, porque me han hecho como soy, ¿no? ujú. ¿Cómo te afectó tu estilo de vida? Primero, sabemos que los culturistas son inaguantables con sus rutinas y luego trabajar de noche, 11 años. ¿Cómo te Mm. afectó en la vida privada esto? Bueno, pues es la ruina de la vida privada, directamente, ¿no? Mm, Se arruinan matrimonios, pierdes amistades, ujú, te abstraes totalmente de la vida social. Ya ujú, te digo, a mí se me juntaba un poco todo, ¿no? El turno de noche, el deporte de competición, estudios universitarios. Entonces yo me desconecté del mundo. Realmente la única conexión que tenía yo con el mundo era mi trabajo, porque todo lo demás era libros o gimnasio, ¿no? Y eso me pasó factura a nivel personal, hasta el punto pues que hubo un momento pues con la única persona que yo podía hablar era Isidro, con la única persona que yo podía entrenar era Isidro, todo giraba alrededor del uniforme, del trabajo, y todo lo demás era, pues eso, ¿no? Estudiar, intentar progresar y entrenar ujú.
para ser mejor, más fuerte, más rápido, más... Bueno, fue una época en la que destruyes tu vida personal realmente, ¿eh? ¿Lo volverías a hacer? Qué pregunta más complicada. Porque es que no te puedo contestar. Porque ahora te contestaría con la mentalidad que tengo ahora, con la Sí, experiencia que tengo ahora, con la sí. edad que tengo ahora. Yo ahora mismo no pagaría un precio tan caro como el que pagué en ese momento y quizás creo que podría haber logrado lo mismo me refiero académicamente y deportivamente, mira, ahora mismo no hubiera hecho tanto sacrificio por el deporte como hice en aquel momento. Porque creo que Ah, eso es efímero, es efímero. El potencial físico, el rendimiento físico, es algo que irremediablemente, inexorablemente con el tiempo va a reducirse, lo vas a perder. No lo vas a... sí, ¿Entiendes? Pasas sí. de intentar ser superpoderoso a que ya das por bueno mantenerte en forma, mantenerte sano, mantenerte longevo, ¿no? Te cambia la mentalidad. Entonces, ahora Totalmente. mismo, mira, exacto, ahora mismo, como consecuencia de todo ese estrés deportivo, he tenido problemas de rodillas, he tenido problemas de espalda, etcétera, etcétera, Sí, etcétera, ¿no? Estoy operado de las dos rodillas, pues todo eso a lo mejor me lo hubiera ahorrado y hubiera podido también mantenerme muy en forma sí. y mantenerme muy bien, muy activo y muy operativo sin necesidad de hacer ese sacrificio personal y de salud a nivel articular que yo también hice, ¿no? Entonces, Ujú. quizá no volvería a hacerlo de la misma manera. No. Mm. Ya te digo, la respuesta no vale porque ahora me sé la película, ¿sabes? Lo harías de otra manera, ¿no? Estoy Sí. seguro que lo volverías a hacer, pero de otra manera, un poco Mm. más acelerada, a lo mejor, más filosófica, ¿no? Más adecuada. Enfocándome más en objetivos a medio largo plazo, no en el Ajá, objetivo inmediato. inmediato. Tenemos Es un prisa, ¿no? poquito, tenemos prisa Tenemos por hacer las prisa. cosas. Mm. Luego te das cuenta que tampoco hacía falta tener tanta prisa. Vamos a saltar a un consejo y luego volvemos aquí. Antes de perderme la pregunta. Un consejo para los policías que no les dicen en la academia. Algo que tú les dirías a los policías, eres formador de líderes. Algo que les dirías a los policías que no les enseñan en la academia. Eh, a los que vienen de la academia, a los de nuevo ingreso, ¿te refieres? Sí, A algo que todos, sea a aplicable. todos. Sí. Yo les diría a los policías, no os desconectéis del mundo en el que vivimos. Y lo digo en el sentido de que ahora mismo, afortunadamente, los policías tenemos unas condiciones laborales que están por encima de la media de la sociedad. ¿Vale? Ganamos más dinero de lo que es el sueldo medio, tenemos Ujú, más descanso de lo que tiene la media de la sociedad y ujú, tenemos unas condiciones favorables, ¿no? Entonces, no nos podemos olvidar de que la mayoría de las veces actuamos con personas que tienen que trabajar muy duro y durante muchas horas cada día y durante muchos días de la semana para ganar la mitad de lo que ganamos nosotros. Con personas que tienen auténticos dramas personales. A pesar de que a nosotros las cosas nos van relativamente bien, porque también hemos trabajado muy duro para tener una profesión como la que tenemos y también porque corremos el riesgo, ¿eh? Pero a sí. pesar de todo eso, no nos desconectemos del mundo y tratemos a todo el mundo pensando que hay una historia detrás y que hay un esfuerzo muy grande para ganar la mitad de lo que ganamos nosotros. Si puedes acabar una intervención sin tocar el bolsillo de nadie, siempre será una intervención mejor que arruinándole el mes o evitando que a esa persona pueda darle de comer a sus hijos, ¿no? Mm, Entonces, si tú puedes resolver, a veces no, ¿eh? A veces no tienes más remedio que sí, denunciar unas actitudes y demás, ¿no? Pero si puedes evitarlo, evítalo, porque es probable que algo que para ti
por la capacidad económica que tienes y demás, algo que para ti no es muy gravoso, a otra persona le puedes estar arruinando absolutamente el mes, ¿no? Sí, Entonces, sí, qué humilde que yo, eres, yo Iñaki. les pido pensar en ello. Más preguntas. El libro, Venga, háblame del adelante. libro y del segundo libro que está en fabricación. A ver. Bueno, el primer libro es Esencial, se titula Esencial. Está firmado bajo el seudónimo de Carlos Zael, no está firmado por mí, ni por el otro autor, que es Carlos Oliz, sino Ajá. que utilizamos un seudónimo porque él trabajaba mucho en redes sociales con el seudónimo de Carlos Zael, ¿vale? Y este libro es fruto también de un compañero de patrulla, de Ujú. una patrulla que fue mi siguiente compañero después de Isidro, Sí. que fue Carlos, también en la noche. Y este chico es psicólogo, es un psicólogo deportivo, bueno, especializado en deporte, Ujú, pero claro, a raíz de eso, pues conoce mucho todo lo que es el máximo rendimiento, ujú, el trabajo de equipos, gestión de equipos, ¿no? Y es un auténtico especialista en varias materias, ¿no? No solo la psicología, sino también la sociología, la ujú. filosofía, es muy autodidacta y básicamente es un genio. ¿Qué pasaba con Carlos? Carlos había diseñado una metodología para trazar tu camino hacia el éxito, ¿no? Como estos muchos libros que hay así de autoayuda, ¿no? Sí. Y había creado unas herramientas de mejora personal y demás. Y además, pues le había dado nombre o nombre diferente, ¿no? Para que fuera coherente con su camino hacia el éxito y con la historia que él trataba de contar, pues le había dado nombre a ciertas herramientas pues, que en el mundo de la psicología ya existen, ¿no? Ujú. Entonces él trataba de explicarme todas estas ideas que tenía, pero al mismo tiempo, como pasa con todos los genios, pues Carlos es bastante anárquico, bastante desorganizado, tiene poca constancia, ¿no? Y yo le decía, Ajá. Carlos, pero es que esto que me estás explicando eh, lo tienes que poner en un libro, tienes que Sí. escribir un libro. Sí, me tengo que poner, pero claro, cada vez que me pongo, no sé por dónde empezar, me desordeno, me tal, ¿no? Y entonces un buen día, pues paré el coche patrulla y le dije, mira, Carlos, vamos a escribir el libro. Tú tienes las ideas, tú tienes el método. Llevo 6 meses escuchándote 8 horas cada noche. Lo estoy aplicando en mi vida y me está resultando. Sí. Es decir, estoy consiguiendo resultados inmediatos en cómo me relaciono con la gente y en las estrategias que utilizo para relacionarme con la gente, en cómo soy capaz de sacarle fruto a cualquier relación que estoy teniendo para lograr ciertos objetivos, en cómo puedo hacer todo eso en coherencia con una moralidad, con una ética. Tienes que escribirlo, pero como veo que tú no lo vas a escribir, pues lo voy a escribir yo por ti. Y a partir de ahí, pues mi compañero, pues hablábamos Sí. mucho en el coche y me mandaba audios y demás, y yo pues fui ordenando toda esa temática, todas esas Ujú. ideas y todo ese camino que él quería trazar hacia el éxito en cualquier materia, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Y dentro de lo profesional, herramientas que sirven tanto para el mundo policial como para el mundo militar, como para el mundo empresarial, como para el mundo Wow. deportivo. Es decir, un libro, unas herramientas muy potentes y lo construimos Ujú. juntos. Sí que es cierto que el autor intelectual, siempre digo, el autor intelectual es él es el genio y yo solo La chispa. soy el machaca, ¿no? Que se dice, ¿no? Yo puse orden en el Sí. caos, ¿no? Nosotros hablamos mucho en el libro de orden y de Sí. caos, ¿no? Pues yo aprendí a fluir en el caos con Carlos, aprendí a fluir en el caos y a darle
esa apariencia de orden al caos que lo convirtió en Wow, esencial, ¿no? Un libro que para mí es una joya, que es maravilloso, me lo has vendido, pero lo que compro. también eh, realmente, si le tengo que poner una crítica al libro, es que al final acaba siendo un manual de Ujú. psicología. Yo quería contar una historia que pudiera ayudar a mucha gente a trazar un camino en la dirección correcta, ¿vale? Y a tomar unas decisiones siempre con intencionalidad. Pero al final me quedó un libro tan denso, tan complejo, a nivel de psicología y a nivel de lenguaje, que solo lo han sabido apreciar aquellas personas que no lo necesitan Ya entiendo. Ujú. y que ya son personas Sí. exitosas. Y el público al que yo me quería dirigir, que era un público un poquito más general, un poquito más gente pues que no encuentra el rumbo en la vida, ni en Sí. su profesión, ni para gente joven, creo que el lenguaje no fue el Mm. adecuado. Entonces, hemos vendido muchos libros a pensadores y a personas exitosas. Y yo lo que quería era venderle un libro a la gente a ver si me Sí, entiendes, con todo el respeto, no sé cómo expresarlo, al pueblo sí, llano, ¿no? sí. A la gente del calle, a la gente del día a día. Yo quería eso. Escucha, yo creo que Iñaki, que si alguien quiere crecer, te compra el libro. Si alguien quiere crecer, Mm. lo lee y lo lee otra vez hasta que lo entiende. Yo lo he hecho, seguro que tú lo has hecho también. Aunque tú se lo pongas Mm. mascado, no lo van a comer. No, es cierto. Lo que pensé, y mi proyecto de redes sociales empezó un poco pensando en el Sí. libro. Y pensé, puedes ganar una importante masa de seguidores, puedes empezar a lanzar mensajes del Ujú, libro y aclararlos, ujú. y un poco para que cuando la gente leyera el libro y tuviera dudas, tuviera un lugar Sí, de consulta continuo en el que yo pudiera aclarar y explicar ciertos conceptos y tal. Esto fue un poco el origen, tienes un una poquito de mi idea de las tienes redes una sociales, que luego... un gran número de seguidores, ahora mismo estoy mirando. Solo en LinkedIn tenemos en común 2.600 conexiones, en común. Mm, Es muchísimo. sí, sí, no lo he mirado últimamente, pero no sé si ando por los Sí, 34.000 o sí, algo por ahí. así, o treinta y Sí, tres mil. y una vez que Bueno, tú es una anécdota, es una anécdota sí, también vas eso. publicando cosas de interés, se vuelve viral y ahí están todos Mm. pendientes de ver qué publica Iñaki y compartir y compartir. Sí, y además me está pasando una Mm, cosa, Todd, que no me pensé nunca que me podía pasar, y es que me para la gente por la calle. No te voy a decir que soy una estrella, pero voy a la piscina con mi hijo y siempre se me acerca alguien y me dice, tú eres Iñaki, te sigo en sí, LinkedIn. sí, sí. Es Y decir, te y y dime, y te dime. hacen los comentarios en la cara, ¿no? No en las redes sociales. Sí, sí, sí. Y a veces dedico en el supermercado o lo que sea, dedico tiempo a charlar sobre una publicación que he hecho porque me para alguien, bueno, lo que más me llena de orgullo, ¿no? El colectivo de Sí, policía. El colectivo de policía y de seguridad privada, pero yo me centro en el de policía porque conozco los sí, rangos y tal. Digamos que un poquito estoy muy contento y humildemente sí. lo digo, muy orgulloso de haber podido con mis reflexiones llegar a un lugar de encuentro entre la escala más básica, los policías que están en la escala Ujú. más básica, y los altos mandos de policía, porque a mí me escriben agentes de policía, agentes rasos, para felicitarme por la labor que hago, para hacerme comentarios o lo que sea, pero también comisarios, inspectores, gente de todas las escalas, ¿no? Y de alguna manera, con mis reflexiones he encontrado un punto de encuentro para todo el colectivo de la seguridad pública, Qué y también me bien, escribe mucha gente de la seguridad privada, la verdad que sí. qué bien, qué bien. Y mira, aquí Estoy otra contento, herramienta sí. para llegar a más gente aún. Sí. Y hablando de redes, ¿crees que las redes sociales son necesarias?
Para tu gente, Bueno, vamos a ver, para la pues policía. mira, enlazamos el comentario del primer libro con el segundo libro que estoy escribiendo, que va precisamente de eso. El segundo libro que estoy escribiendo va de la necesidad y de la impresionante herramienta de comunicación que tienen los cuerpos y las fuerzas del orden con las redes sociales. Es Ujú, decir, la capacidad que las redes sociales nos pueden dar para dar seguridad, para trabajar la seguridad desde la comunicación, es fundamental para que los fuerzos y cuerpos de seguridad, sí, las fuerzas y cuerpos de seguridad las utilicemos en nuestro favor y nos está haciendo, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy escribiendo un libro que habla mucho de cómo a través de la comunicación podemos entrar en el debate de opinión, tomar el control de la opinión y ujú, generar sensación de seguridad. Así como hay otros grupos que generan inseguridad con ciertos discursos, ujú, la policía tiene que entrar en el discurso, tiene que controlar el discurso y tiene que generar una opinión que sea favorable a la seguridad. ¿Por qué? Porque cuando la gente se siente segura, se comporta de una manera determinada en su sí, vida. sí, Y cuando se siente insegura, se comporta de una manera determinada en su vida, ¿no? Entonces, que se sientan seguros o inseguros ya casi no tiene nada que ver con los datos objetivos, ya no tiene nada que ver con que haya criminalidad o no haya criminalidad en su entorno, es lo que leen en las redes sociales. Y la policía debe estar presente ahí y tomar cierta parte del control, ¿no? De ese sí, discurso y hacerlo favorable a la seguridad, ¿no? sí. Entonces, esto es lo que estoy tratando de explicar en mi segundo libro. ¿Cómo se va a llamar? Es- ¿Ya tienes título? sí, se va a llamar La primera piedra del caos, ventanas rotas y redes sociales. La primera piedra del caos, sí, la primera piedra del caos viene a representar un vídeo, un comentario, una idea que se va haciendo grande, se va Ujú, haciendo una bola, como por ejemplo, pues un vídeo que puede salir viral en el que hay una agresión o en el que hay, ¿no? Y luego ujú, a través del mensaje lo que se intenta es generar una sensación de que la calle es insegura, de que no se puede salir sin que te roben, sin que te violen, sin que te maten bueno, que hay ciertos colectivos que solo se dedican a delinquir, etcétera, 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 ¿no? Entonces la primera piedra del caos puede ser un primer vídeo, un comentario, ¿no? La referencia a las ventanas rotas tiene que ver con la teoría de las ventanas rotas, que es una sí, teoría criminológica sí, de Wilson y Kelling, sí, 1982, tiene que ver con esa teoría, en el que habla, ¿no? Que en un espacio físico, cuando hay desorden y cuando hay fractura y cuando hay mala imagen, ¿no? Pues eso promueve el desorden, promueve el sí, incivismo, promueve la criminalidad, ¿no? Pues sí, cuando en el espacio público de la opinión, en el espacio público de las redes sociales hay desorden, el desorden genera más desorden, sí. genera más caos, ¿no? Y ahí es donde tiene que intervenir la policía. De la misma manera que en el espacio físico la policía tiene que intervenir poniendo más luz en los espacios oscuros, ¿no? Haciendo espacios más abiertos donde haya menos posibilidades de que el delincuente se oculte. En el espacio de opinión se puede hacer una traslación de esta teoría Mm. en materia de comunicación, ¿no? Entonces, por eso hablo de primera piedra del caos y de ventanas rotas y redes sociales. Muy interesante, muy interesante. ¿Dónde, Mm. dónde se puede encontrar de momento el primer libro para que la gente que quiere adquirir el esencial? Sí, el primer libro es Esencial de Carlos Zael y se puede encontrar en la página de la editorial argentina Hojas del Sur y Hojas también del se Sur. puede encontrar Hojas del Sur y también se puede encontrar en España en el Hogar del Libro. Amazon no. En Amazon no. No me A ver si preguntes lo por veo qué, aquí. porque no, yo no me he dedicado a... hojasdelsur.com. Sí, sí. No me preguntes por qué, porque no me he dedicado a la promoción del libro. Yo Claro, es solo la soy... editorial la que se encarga de eso, Sí, sí, sí. sí. ¿Y el segundo libro, piensas de sacarlos con la misma? No, no sé lo que voy a hacer.
El segundo Pues libro, mira, de vamos a momento, ponerlo aquí, vamos a traerlo aquí, vamos a hablar sí, de tu segundo libro, la primera vez aquí, cuando lo vas a lanzar. sí, pues ¿Mm? muy bien, muchas gracias. Suena muy interesante. Yo creo que es una herramienta muy interesante y además lo estoy escribiendo. Esta vez no cometo el error o el error, no, el pequeño error de esencial, sino que lo estoy escribiendo en un lenguaje, si bien se nota que hay un lenguaje criminológico y hay un lenguaje Sí, técnico, es un lenguaje accesible a todo el sí, mundo, porque sabes a quién quiero llegar, a los que tienen que tomar la verdadera decisión, son los ujú, políticos. Entonces, los políticos, con todo el respeto, porque hay gente que tiene mucho nivel cultural y muchos estudios, pero o los futuros criminólogos hay políticos, pocos. ¿no? Sí, ¿Eh? o los Sí, futuros futuros políticos, y los que están en la yo, universidad ahora. sí, bueno, o los que están ahora, porque yo pienso intentar mover esto rápido, ¿no? Y que Ujú, estas ideas lleguen rápido, ¿no? Al mundo. Entonces, yo no quiero hacer ahora un libro para criminólogos, que yo estoy seguro que a los criminólogos les va a gustar, ujú, porque los criminólogos también me van a entender, pero quiero que sea sí, un libro que llegue a todo el público y que la gente diga, es cierto que la sí, policía tiene que estar en el discurso sí, y en la opinión en las redes sociales, tenemos que trabajar eso. ujú, Es, digamos, un espacio más, un espacio público, como puede ser una plaza, como puede ser una calle o como puede ujú. ser una estación de tren, pues tenemos las redes sociales y ahí tenemos que estar. Respuesta clara, sí tenemos que estar. Eh, Mm. de mundo físico al mundo virtual otra vez. Del mundo virtual al mundo físico, perdón. ¿El tamaño corporal le importa? Desafortunadamente sí. Mm, Desafortunadamente sí, te voy a ser sincero. Es decir, el tamaño corporal importa y no tanto porque nos importe a las organizaciones policiales, porque sabemos que nuestros policías tienen conocimientos y herramientas suficientes para resolver prácticamente ujú, todas las situaciones en las que se puedan encontrar en el entorno en el que estamos, ¿eh? sí, Atención, en el entorno en el que estamos, yo trabajo en España, es un país relativamente seguro, hay realidades en el mundo que son muy diferentes y soy sí. consciente, pero en el entorno en el que nos encontramos, las organizaciones policiales tenemos herramientas suficientes para que cualquiera pueda resolver. El problema lo Ujú, tenemos al otro lado, a las personas con las que intervenimos, que tienen mentalidades, culturas y costumbres pues de muchos sitios y de muchas partes del mundo, sí, y la imagen es un valor añadido, es decir, ujú, el tamaño y la imagen que proyectas en un primer momento puede marcar el rumbo de una intervención. No quiere ujú, decir que en un primer momento des una imagen de contundencia que haga que se rebaje la intervención y luego tu mala cabeza lo estropee sí, todo. Y sí, tampoco quiere decir que en un primer momento tengas una imagen de debilidad que haga que la otra parte se crezca, pero que luego con las primeras palabras y los primeros gestos la cosa pueda cambiar. ujú. Pero así de modo general, ahora mismo, pues el tamaño importa. Creo que sí. Concuerdo, concuerdo. ¿Cuál es uno de tus mayores desafíos, Iñaki? Cambiar la mentalidad, cambiar la cultura de los policías, cambiar la mentalidad que hay actual, más generalizada, que gira en torno al delincuente. Es decir, nosotros trabajamos para coger al delincuente. Y a mí me gusta pensar que yo trabajo para proteger a las víctimas y a las potenciales víctimas. Mm, Mis decisiones las tomo en torno a proteger a las personas y a cuidar a las personas, que a veces, claro, tiene como consecuencia que coges a los delincuentes. Pero ese cambio de mentalidad, ese cambio de cultura y de pensamiento, tiene pequeños matices en nuestras intervenciones, le da un plus de sensibilidad y de cercanía a nuestras intervenciones y hace que las víctimas no solo el único medio de resarcimiento no sea que hemos cogido al delincuente, porque luego el delincuente va a caer en manos de los jueces, de la justicia, estará en prisión el tiempo que le toque o no, o sí, ujú, y ya es una cosa que se escapa a nuestro control. Pero yo lo sí, que quiero que le quede a las víctimas es que hemos hecho
todo lo posible por protegerlas en todos los ámbitos, no solo cogiendo al delincuente, sino que luego las hemos acompañado en el duelo, les hemos aconsejado para que tomen medidas para que no les vuelva a pasar, les hemos preguntado cómo estaban, ese tipo de cuestiones que a veces Sí, se abandonan porque nos centramos solo en coger al malo, ¿no? sí, sí. Entonces, a nivel profesional, mi mayor desafío es quitar esa mentalidad que hay de perseguir al malo y introducir en la cabeza de los policías la mentalidad de que perseguimos al malo porque estamos cuidando a las víctimas. Sí, No sé si me explico, u- ¿eh? una de las materias más interesantes para mí, ¿no? Personalmente, cuando estudiaba criminología, era la victimología. Tan Correcto. descuidada, ¿no? Tan descuidado. A nivel teórico y a nivel legislativo no están olvidados, pero a nivel práctico sí, porque nos Sí, falta asimilar esa cultura sí, de cuidar a las víctimas, ¿no? De que todo sí. gire en torno a las víctimas. Y de los efectos a largo plazo y todo lo Efectivamente. demás. Em, y además estás haciendo una gran labor concientizando al gremio de la policía en todo lo que Mm. estás haciendo. ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional, Iñaki? Bueno, me enorgullece el mensaje que recibo de mis compañeros y de mis Ajá, compañeras. Eh, la, eh, no sé, la verdad es que no creo que me lo merezca tampoco, pero la gente que trabaja conmigo, o sea, yo me siento muy, muy querido por la gente que trabaja sí, conmigo. Y te puedo asegurar que no soy el mando que lo consiente todo, el mando que permite la anarquía, te lo aseguro, ¿eh? Soy bastante estricto, soy bastante rígido, pero yo creo que consigo transmitir que cuando alguien tiene un problema de verdad, ya sea a nivel personal como profesional, me van a tener ahí a su lado, ¿no? Entonces, yo siempre le explico a mi gente que todos nos podemos equivocar cuando trabajamos, que no hay que tener miedo de trabajar, que no hay que tener miedo de que nos tenemos que querer como policías y ujú, que si como consecuencia de querernos y de por la vocación de servicio y de ayudar a la gente cometemos un error, voy a ir con ellos hasta el final. Yo siempre les transmito eso. Y nadie va a acabar en la cárcel si no es conmigo. Estaré yo con él. sí, Y eso lo transmito, ¿no? Que no tengan miedo de trabajar mm, y que me van a tener a su lado, ¿no? A sí, partir de sí, ahí, cuando hay malas prácticas o cuando se cometen errores, siempre trabajo mucho sobre eso, soy muy estricto y saben que puedo llegar a ser duro. ujú, Pero yo creo que mi otra vertiente hace que la gente creo que me quieren sí, y recibo muchas veces ese mensaje, ¿eh? Recibo mm. muchas veces ese mensaje y la verdad es que estoy muy orgulloso Eso de eso. dice mucho de ti, que eres un líder de verdad. Eh, ¿Cuál es tu arma preferida, Iñaki? Bueno, mi Glock, mi Glock 26 que es Sí, la que tengo desde hace muchos años, pues es mi arma preferida. ujú, También porque tengo poco conocimiento en el uso de otro tipo de armas, porque, por ejemplo, nosotros armas largas no podemos utilizar en Cataluña y aparte de, pues en algún momento lúdico y demás, en el que he podido utilizar algunas armas largas, la verdad es que no he tenido tiempo de poder ujú, ser lo suficientemente experto como para valorar mi arma preferida. Pero mi Glock 26, inseparable, sí, eh, no sé si es porque es a nivel sentimental o porque hoy te podría dar detalles técnicos, pero yo creo que es más sentimiento, ¿no? Nunca sí, 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 falla, nunca sí, falla, la puedo ocultar bien sí, y me da una seguridad de que puedo intervenir en cualquier momento y en cualquier lugar, como me obliga la ley, pues por lo ujú, menos con la garantía de que voy armado. sí, Entonces, pues sí. bueno. Sí, y muchos concuerdan contigo, ¿eh? Muchos de los entrevistados, la Glock, la Glock, la Glock, la Glock. Por algo será. Mm. Es un arma fiable, ¿no? Em,
Me decías que eres una inspiración para tus compañeros, eres un líder, un formador de líderes, pero alguien te tiene que inspirar a ti. ¿Quién te inspira a ti? ¿Quién inspira a Iñaki? Pues a mí me inspira muchísima gente, pero es que no puedo hablar tampoco de personas, digamos, célebres o relevantes. Por ejemplo, Ya, hoy me estás inspirando tú, Todd, por ejemplo. Lo que gracias. haces, no, es que es cierto, ¿no? O sea, yo me voy cruzando con personas en mi vida y trato de buscar la inspiración en cada una de ellas, ¿no? Claro, por supuesto, a mí me inspira Isidro desde el primer día Sí, de mi vida profesional hasta hoy. O sea, hay muchos días en los que tengo que tomar una decisión y ahora mismo, por ejemplo, pues tengo un grado de responsabilidad mucho más alto que el que pudo tener él, porque él es un agente raso. Y sin embargo, yo sí. pienso, ¿qué haría Isidro? ¿Qué haría? Incluso le llamo muchas veces y le digo, Es Isidro, ¿qué harías verdad. tú? ¿A que ¿Qué sí? A harías mí en me esta pasa lo situación? mismo. Cuando estoy en alguna situación así, pienso, ¿qué haría mi instructor en este caso? Sí. Ah, Yo he aprendido tanto con él y pues sí, es una persona que me inspira. Carlos me inspira. Carlos Olit, el compañero con el que escribí sí, Esencial, me inspira porque tiene unas cualidades enormes y porque entiende mucho de la toma de decisiones y porque me conoce mucho también. Pero ya te digo, me cruzo con personas que me inspiran todos los días y ahora mismo tengo la fortuna de hacer actividades en las que conozco gente increíble, ¿no? Porque, por ejemplo, con las mentorías universitarias que estoy haciendo a alumnos ujú, de último curso de carrera, a veces me toca hacer mentorías de personas que están estudiando materias de las que no tengo ni idea. Por ejemplo, ujú, la última mentorada que he tenido, que también me inspira, mi mentorada, la chica se llama Deyanira, estudia psicología. Yo no tengo estudios de psicología arreglados. Sí que soy autodidacta y soy un apasionado de la psicología, pero yo sí, no tengo estudios arreglados de psicología. Y entonces a lo que me he dedicado yo en mi mentoría para que ella pudiera encauzar su vida profesional y saber qué camino querría coger y demás, ha sido ponerle en contacto con diferentes personas sí, profesionales de la psicología en diferentes materias, psicología clínica, psicología forense, sí, en temas de mediación familiar, protección de menores, en personas que trabajan en prisiones. Y claro, esto me ha dado a mí la oportunidad de conocer eminencias ujú, absolutas en diferentes ramos de la psicología que me inspiran y que LinkedIn ha sido una herramienta fundamental para mí porque también, conozco muchísima gente que no hubiera conocido de esa manera y que me inspiran, ¿no? sí. Entonces trato de inspirarme en todo lo que veo y en todo lo que con cualquiera que me relaciono. Así que está claro, ¿no? Networking, ¿no? Relacionarse con profesionales del sector, no tener Es miedo. fundamental, es Sí, fundamental. Sí, sí. es una herramienta brutal, imprescindible. Mm. Al final, Iñaki, ¿qué te ha enseñado la vida? Pues la vida me ha enseñado que hay que ser muy humilde, que la única persona con la que vas a dormir todas las noches el resto de tu vida eres tú mismo. Mm, No va a ser tu esposa, no van a ser tus hijos, no va a ser nadie, vas a ser tú mismo. Todas las decisiones las tienes que tomar pensando que cuando tengas que poner la cabeza sobre la almohada, tengas la conciencia tranquila. Eh, la vida me ha enseñado que la vida es esfuerzo, la cultura del esfuerzo, de la disciplina, del trabajo, de la constancia, del no rendirse es fundamental. Y la vida me ha enseñado de que es importante cuidar a las personas que están a tu alrededor, tanto a nivel personal como profesional. Y que mm, eso, sobre todo a nivel profesional, lo que te voy a decir, a nivel personal es fundamental cuidar a sí, los tuyos, pero a nivel profesional es fundamental cuidar a los tuyos por encima de los objetivos, por sí, encima de los resultados que te exigen. Porque si cuidas a los tuyos y los tuyos son felices,
a lo mejor en un primer momento tendrás que abandonar un poco ese alcance de resultados para poder cuidar a la gente, pero eso a medio o largo plazo te va a proporcionar resultados mayores, porque la gente va a rendir más, porque la gente lo va a dar todo por ti y porque la gente te va a llevar a ti muchísimo más lejos de lo que cualquiera te podía exigir, ¿no? Yo a los míos, por ejemplo, yo les digo que no importa lo bueno o lo malo que sea yo, necesito que ellos estén conmigo porque yo sin ellos no soy nada. Quien hace bueno o malo a un mando es su equipo. Y, Correcto. y un mando que pretende ser bueno en sí mismo y está perdido. Está perdido. El trabajo en equipo es Trabajo fundamental. en Y equipo. si tú quieres llevar a tu equipo al máximo rendimiento, lo primero que tienen que saber es que estás dispuesto a cuidarles y estás dispuesto a sacrificar en algún momento resultados por no dejarlos caer, ¿no? Entonces, Mm, todas estas cosas, no sé si me he explicado bien, claro, pero claro. porque Trabajo te en lo he equipo. dicho te lo he dicho desde el corazón y no sé si a lo mejor me he desordenado un poco, pero eso es lo que a mí me enseña la vida. Me ha encantado, me ha encantado. Qué profundo, claro, claro. Y no me esperaba menos de ti. Una persona humilde que Bueno, hable de trabajo en equipo, de el equipo hace al mando. Aparte de tus 2 libros, el segundo que está por salir, aparte de Esencial, ¿qué más libros recomiendas? bueno, De eh, lectura imprescindible, es obligatoria. yo creo que ahora mismo el que tengo más fresco en la cabeza es el de Lidia Martínez Montoro, Equipos Sostenibles. La podéis encontrar en LinkedIn. Su nombre, digamos, profesional o artístico es Lidia Moma, ¿vale? Pero es Lidia Martínez Montoro, Equipos Sostenibles. Y ella, esta chica es una experta, coach de equipos, Ujú, ha trabajado muchísimos años en la banca, ha vivido 3 fusiones de bancos, trabajando a primer nivel, conoce bien lo que es el estrés y lo que es el estrés en los equipos ujú. y ha apostado por el bienestar emocional, ¿no? Entonces es un libro fundamental, creo yo, y es el que tengo un poco más fresco porque acabo de leerlo. Sí. Eh, no sé si sabes que una de las actividades que hago yo en LinkedIn es una serie de posts que se titulan Hablamos de tu libro, en el que hay autores de libros que me mandan su libro, yo me lo leo Ujú, y ujú, luego hago una publicación y les hago una crítica y hago una explicación del libro o cómo lo he visto yo ujú. desde mi punto de vista, ¿no? Pues está a punto de salir la publicación de este libro que me he leído recientemente Ajá, y que, ajá. bueno, es que le da un giro a toda la gestión de equipos, ¿no? Y que va mucho en la línea de mi manera de verlo, ¿no? Claro, claro, es esencial, es muy importante saber gestionar equipos, ¿no? Porque muchas veces llegan en posiciones de líderes Mm, gente que no tiene ni idea de gestión de equipos, ni correcto. idea de gestionar conflictos en el equipo, ni idea del trabajo en el equipo. Mm, Sí. Y sobre todo de que el equipo está formado por personas sí, y que cada persona es diferente y de que el rendimiento no es lineal y que ujú, no y que depende de muchas circunstancias y que hay que atender a las pequeñas señales y para saber cómo están emocionalmente las personas de tu equipo, ¿no? Entonces, ujú, yo he tenido un par de experiencias muy trágicas por no haber detectado ciertas señales ujú. y me juro a mí mismo que voy a hacer todo lo posible para que no me vuelva a pasar, ¿no? Entonces hay que estar muy al tanto a esas pequeñas señales de que alguien se está cayendo, de que alguien Ujú, necesita ayuda, que a veces ujú. solo muestran una sonrisa, ¿no? Hay que ver Sí, a través de esa sonrisa qué puedes descubrir, ¿no? Y qué es lo que no va bien antes de la catástrofe, ¿no? Y en el sí, mundo sí. policial esto se da mucho.
Sí. Bueno, ya tenemos los libros. Ya hemos llegado al final de tu libro. Hemos ido saltándonos páginas. Y mira, de algo que tenía yo pocas preguntas preparadas, especialmente para ti, al final he repasado todas las preguntas que también les hago a todos mis invitados y ha salido una entrevista espectacular. Me Iñaki, antes alegro. de terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, la gente me puede encontrar físicamente, me puede encontrar en Sabadell, en la Sí, comisaría de la Policía Municipal de Sabadell, me puede encontrar. Allí siempre tengo un espacio para escuchar, para hablar y para escuchar críticas y sugerencias. Y por sí. otro lado, en redes sociales, ahora mismo me pueden encontrar en LinkedIn, buscándome por Iñaki Aldaz. Y también estoy en X, tengo una cuenta en X en la que estoy haciendo un trabajo de difusión también así didáctico y un poquito de para conectar con la ciudadanía, pero de manera diferente que lo que estoy haciendo en LinkedIn. Ahí Ujú, pues comento vídeos policiales, intervenciones policiales y sí. doy un poquito el punto de vista de la intervención policial para que el ciudadano la entienda y estoy haciendo un trabajo ahí diferente y espero a partir de septiembre aproximadamente o así empezar a trabajar mi propio canal de YouTube en el Ah, mira. que también voy a hacer vídeos de reacción a estos vídeos virales, policiales, de intervenciones policiales eh, ¿A y esto te demás. referías tú cuando decías de que las redes son importantes para vosotros, ¿no? De que la policía tiene que estar también en las redes, ¿no? De Sí, concientizar a la sí, gente, de ayudar a entender la realidad, ¿no? Detrás de... claro, ayudar a entender la realidad de los policías, ayudar a entender Ujú, las motivaciones que tenemos, los límites que tenemos, ujú, el por qué cuando en apariencia parece que el policía está fallando, o que no está actuando, o que cuál es el motivo sí. y llegar a ese nivel de comprensión, pues hace que la ciudadanía esté más cerca de nosotros y eso aumenta la legitimidad policial. Eso cuando respetas al cuerpo policial, entiendes cómo funciona, los Ujú, límites que tienen y sobre todo que también somos personas, es como que después es mucho más fácil intervenir en la calle, porque la gente está más de tu lado, ¿no? sí, Y eso es sí, lo que es la sí. legitimidad policial. Yo creo que Sí. la comunicación en redes puede ser muy útil para aumentar la legitimidad. Mm. ¿En TikTok no estás? No, de momento no. De momento no, quiero ir paso a paso y me voy centrando. En TikTok salgo de vez en cuando en algún corto o algún vídeo que va saliendo de Sí, algunos podcasts en los que he participado o alguna cosa así, pero sí, como perfil propio de momento no. de momento no. Prefiero hacer lo poco que haga, prefiero hacerlo bien Ujú, y lo que espero es concienciar a los grandes decisores políticos y policiales que tienen que tomar estas decisiones estratégicas. Con mi pequeño proyecto personal les quiero ujú, concienciar de que esto funciona, de que es ujú, necesario y de que hay que poner recursos en la difusión y en la comunicación policial en redes sociales. ujú, Entonces, igual a ujú. partir de ahí, cuando tenga buenos recursos, a lo mejor luego ya puedo extenderme a varias redes sociales más, de forma Hay que más estar en rápida. Hay que estar en todas partes, ¿no? Yo tampoco estoy de momento en TikTok, pero bueno, a saber. Eh, A saber, porque es son redes, es importante también comunicar para todos los grupos de interés, desde los más correcto, jóvenes hasta los más mayores, correcto. desde los empresarios hasta los estudiantes, ¿no? Y entonces Ujú, ujú. hay que moverse en diferentes redes y con diferente lenguaje. Sí, ahí lo has dicho tú. El lenguaje es muy importante. Sí, Bueno, chicos, muchas gracias por aguantarnos hasta ahora. Mira, casi 2 horas, Iñaki. Te sí, he dicho, sí, sí, Iñaki, se me ha pasado volando. resérvate 2 horas porque aquí tenemos cosas para hablar. Ha pasado volando. Ha sido muy interesante, muy interesante. Tienes una experiencia de vida que me alegro que la hayamos cortado y sacado lo mejor. Lo hemos hecho como lo hemos podido, ¿no? Rápido, en 2 horas, pero nos hemos llevado lo mejor de ti y seguimos Muchas llevándonos lo mejor de gracias. ti en las redes. Así que, gente, y seguir a Iñaki Aldaz en LinkedIn, tal cual lo encontráis. Iñaki Aldaz, Dirección Estratégica de Liderazgo de Equipos.
Y nada, ahí lo tenéis para enteraros de la realidad, ¿no? Que está detrás de Sí, esos vídeos virales y de las cosas virales que distorsionan muchas veces eh, la narrativa real, ¿no? muy Así bien. que, Iñaki, muchas gracias. Perdona que te he interrumpido las vacaciones. Ahí lo tenéis, Iñaki, de vacaciones, dando la entrevista. Una persona muy humilde. Me alegro muchísimo de haberte conocido, Iñaki. Pues muchísimas gracias por invitarme, por darme esta oportunidad de poder explicarme y de poder compartir y de poder transmitir. Y bueno, esto para mí son vacaciones, es decir, es un disfrute hablar contigo, Sí, estar sí, en tu podcast, en tu sí. espacio y no has interrumpido ninguna vacaciones porque es un placer estar aquí, ¿eh? Muchas gracias. Es un Y lujo. espero, gracias, espero ver tu segundo libro, ¿no? Cuando salga, La primera piedra del caos. Cuando salga vamos a hablar de ello. Así que gente, que los que queréis comprar su primer libro, ahí lo tenéis en hojasdelsur.com, esencial. Nada, muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado hasta ahora. Nos vemos en la siguiente entrevista. Iñaki, quédate ahí. Y también contigo espero realizar una segunda entrevista, a lo mejor cara a cara. Muy bien, muchas Muchas gracias, claro que gracias. sí, Un fuerte claro abrazo. que sí. Shalom. Un fuerte abrazo. Adiós, chao. Salud.